por cada petición, Padre, que tú has puesto en nuestro corazón para que nuestras bocas se eleven, Padre, sobre de la gracia, pidiéndote que en este momento, Padre, tu Espíritu Santo sea descendido sobre nosotras, Señor, y use mi boca como un instrumento útil, Padre. Que sea Él también, Padre, que abra nuestro entendimiento y nuestro poder espiritual, Padre, para que cada palabra dada a nosotros en esta tarde, Padre, sea para tu honra y tu gloria, y los demás puedan haber en nosotras que verdaderamente Cristo ha hecho nueva criatura, Padre, de nosotros. Con el perdón de mis pecados, Señor, y dándote honra y gloria, agradeciéndote por esta oportunidad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La lectura de hoy se encuentra en el capítulo Amén. 11 del libro que estamos leyendo actualmente, es La mayor necesidad del adventismo, y se subtitula El deseo de que Cristo more en el corazón. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24. Este último punto es demasiado obvio para considerarlo, pero no nos hará mal repasarlo. Si el ministerio del Espíritu es glorificar a Jesús, Juan 16:14, revelando su gracia, entonces la misma imagen de Dios se ha de producir en nosotros. Si no tenemos ningún deseo de que Cristo habite en el templo de nuestro cuerpo, entonces ninguna otra cosa de la vida cristiana tiene sentido. Cristo en la vida es lo que realmente importa, gloria a Dios. Por esto, Él intercede en nuestro favor en el santuario celestial. Y el Espíritu Santo se ocupa de nosotros aquí en la tierra. Pero si usted descubre que su corazón no quiere a Cristo en usted, en ese momento, aunque le gustaría, no se desespere. Dios siempre supo de su resistencia a aceptarlo de todo corazón. Caiga de rodillas una y otra vez y simplemente pídele que le dé el deseo de tener a Jesús en su vida en forma permanente. Hágalo hasta que suceda. No verá milagros hasta que haya visto lo que Dios puede hacer con este pedido sincero del corazón. En el capítulo 2, cite la página, cite las páginas 316 y 317 de Palabras de Vida del Gran Maestro acerca de que el Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en nosotros, que a su vez nos da amor abnegado por los demás. Sin embargo, este amor no se genera tratando de amar a otros, sino solo por el amor de Cristo en el corazón. Hace muchos años, mientras trabajaba como pastor en California, una mujer destrozada llegó en una vez a nuestra iglesia. Como aceite en el agua, repelía instantáneamente a las personas. Era una adventista, fumadora empedernida, usaba lenguaje vulgar, era lesbiana, practicante, y por si más fuera poco, estaba poseída por el demonio. Parecía que tenía 20 años más que su edad biológica. No tenía amigos y se mudaba constantemente. No se, no se me ocurrió nada mejor que escucharla y tratar de ver si la palabra de Dios podía abrirse paso hasta esa pobre alma. Finalmente me convertí en su único amigo. En aquella época el Señor estaba efectuando una obra espiritual muy importante en mi corazón y en el de mi esposa. Y estábamos aprendiendo a amarlo y a buscar su rostro con placer. Un día la oficina de la iglesia recibió una llamada de esta hermana pidiendo que el pastor o alguien fuese a su casa urgente. Al llegar al lugar estaba muy oscuro, uno o dos velas apenas utilizaban. Ella me pidió que no prendiera las luces. Una vez salió de ella una, una voz gutural, grave y diabólica que hizo que se me pusieran los pelos de punta. No era una voz humana. Esto no era mi primera experiencia de confrontación con un espíritu demoníaco,
pero no fue menos estresante. Yo sabía que era inútil pronunciar algún salmo bíblico, porque hay muchos factores en juego en casos así. Ella dijo poco mientras fumaba en la oscuridad. Yo no podía ver su rostro, pero por lo que en realidad estaba agradecido. Sin embargo, sin saber exactamente qué hacer, abrí mi palabra abrí la palabra de Dios y leí algunos pasajes de los cuales se burló con desdén. Lo hice algunas preguntas, pero ella no respondió. Entonces, después de un rato, elevé una oración sencilla y ferviente, pidiendo perdón por el pecado, liberación del maligno y la gracia y la paz de nuestro Señor en su corazón. La visita terminó sin incidentes mayores, es decir, hasta que llegué a mi camioneta, ni bien subí, perdí el control de mis emociones, lloré como un bebé por esta pobre alma destrozada, una prisionera de Satanás, el Señor reprenda, que en lo profundo quería salir y no sabía cómo. Dije al Señor que estaría dispuesto a intercambiar mi vida por la de ella. Durante más de 30 años yo había tenido el privilegio de conocerlo y él había sido muy misericordioso y bondadoso conmigo, pero esta mujer era peor que un muerto. Rogué a Jesús que le diera el mismo gozo que yo tenía, aunque significara mi vida, y que le colmara con su amor. Salvo una vez cuando la vida de Alex, nuestro hijo, se vio amenazada siendo bebé. Nunca había entregado voluntariamente mi vida en favor de otro. Usted tiene que entender que el egocentrismo había sido mi Dios la mayor parte de mi vida, y el amor que sentía por esa mujer aquel día no era natural en mí, era el amor de Cristo en el corazón. Pablo nos recuerda, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Ese fue un momento del espíritu. Poco después de este incidente, ella desapareció y nunca volvimos a escuchar de ella. Pero quizás un día no muy lejano, cuando todos estemos sobre el mar de vidrio, una mujer a quien apenas conozcamos se acerque y dirá, Jesús me libró por el pecado, me libró del pecado y de la muerte. Y estoy aquí hoy porque no querría estar en ningún otro lugar. Amén. Mom, let's go already. Una lectura hermosa, una lectura hermosa que puedo decir que saca lágrimas de mis ojos, porque es ese clamor, el pedirle al Señor, enséñame a amarte, enséñame a buscarte, enséñame a tener gozo, a sentir placer, a que desear que Cristo more en mi corazón. Es la obra del Espíritu Santo, que aunque no queramos, y cuántas veces nos hemos encontrado en ese lugar, como él relata en esta lectura de hoy. No quiero orar, no quiero, no quiero, no quiero. Y a veces nos bastan golpes en la vida y cosas así para darnos cuenta de, en realidad, cuáles son las cosas que tienen que salir de nuestras vidas, como él relata, el egoísmo, el egocentrismo por mucho tiempo fueron los señores de su vida. Y a él ver cómo Dios lo pone en esta situación para que él vea que su oración y su clamor fue respondida. Y ciertamente ese amor que él sentía por esa mujer proviene de Dios. Y es que, así como él, a mí nunca se me ha olvidado ese versículo que dice que el Espíritu Santo pone en nosotros un amor verdadero, un amor que no se puede fingir. Y yo le doy gloria a Dios porque es ese amor el cual yo le pido que reine en mi vida. Ese amor verdadero que proviene de Él, que no se puede fingir. Y así como Él, pido a Dios también que me ayude a buscar de Cristo Jesús, que me enseñe a amarle hasta que Él se convierta en el centro de mi vida. Es cuanto, princesas. Dejo los micrófonos abiertos para las que quieran seguir comentando acerca de esta lectura maravillosa que el Señor nos regala en el día de hoy.
Amén. Gloria a Dios. Yo pienso que por eso no podemos juzgar a nadie, porque cada quien sabe la lucha interna que lleva en este mundo y que realmente, mira cómo él decía que él era capaz de cambiar su vida por la de ella, porque él había visto como ella estaba padeciendo eh, en su día a día. Es decir, que él quería ayudarla, lo que hace cualquier ser humano, es decir, que quiere ayudar a otra persona que está en una situación tan difícil como la que ella tenía. Y también, cuando tú dices, estoy capaz de poner mi vida, es porque verdaderamente Dios ya está dentro de ti, que puede decir que es capaz de dar la vida de la vida tuya por la vida de otra persona. Es un acto noble y, y nos enseña muchas cosas nosotros como seres humanos aquí en esta tierra y más en los caminos del Señor. Saber que en este mundo no hay nada imposible para Dios y que uno se pone en la mano del Señor. El Señor es capaz de transformar los corazones por más fuerte que sean. Yo puedo decir que yo tenía un compañero de trabajo cuando yo trabajaba para el banco, que él era gay y el Señor cambió su vida para gloria de Dios. Él ya tiene una familia y ¿qué hay imposible para Dios? Absolutamente nada. Siempre y cuando nosotros nos dejamos llevar y guiar por Él, el Señor es capaz de cambiar nuestra vida, nuestro lamento, nuestro llanto en gozo. Por eso cada día más debemos de pedirle al Señor. Yo le pido mucho a Dios, le estoy pidiendo mucho que me transforme, me llene de su presencia, así como tú dijiste, Shakira, que haga que yo me enamore de Él cada día más. Le doy gloria a Dios porque el Señor es maravilloso y el Señor es grande. El Señor es grande. Solamente debemos dejar que Él sea Dios en nosotros, cada día más. Es cuanto, mis amadas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Y también digo que si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera, porque hasta una persona que puede ser el peor vil de los criminales, cuando el Espíritu de Dios le toca, su vida es cambiada. Entonces, lo que debemos es dejar que el Espíritu de Dios muera en nosotros y puede cambiarnos, puede transformarnos. Para Dios no hay nada imposible. Cada día orarle más, a cada instante pedir el Espíritu Santo, y él no lo va a dar en el nombre de Jesús. Él no lo va a dar. Amén. Yo lo digo por fe que sí. Amén. Amén.
Bueno, mis amadas, esa lectura es poderosa. La cosa es que tenemos nosotros que pedirlo, clamarlo y vivir conforme al Espíritu, a ese fruto maravilloso que el Señor nos concede cuando nos da el Espíritu Santo, cuando nos bautiza con ese fuego, que aunque venga lo que venga, nosotros vamos a estar gozosos, pero a la misma vez afianzados en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si Dios pudo hacerlo con ese señor y con su esposa, puede hacerlo con nosotras también. Así que aquí estamos clamando para que el Señor llene nuestra vasija a plenitud y que la gloria de nuestro Señor Jesucristo se vea en cada una de nosotras. No hay imposible para Dios. Para nosotros tal vez sí, pero para Dios no existe lo imposible. Así que clamemos con fe y con amor y con fervor, que el Señor se va a glorificar. Sigamos pidiendo más princesas. Amén. Gloria a Dios. Ya volví. Gloria a Dios. Volví. Meditando en la lectura, hay tres puntos de esta lectura que rondan mi cabeza. Y es que muchas veces en la vida cristiana nos encontramos en el camino, pero no queremos que Cristo Jesús sea el que domine en nuestras vidas, sea Él el que reine y que gobierne. Y es ahí donde viene el trabajo del Espíritu Santo por fuera, darnos a entender esa necesidad. Y dice la lectura que dice que el Señor entiende la resistencia que nosotros ponemos. Dice que el Señor entiende que nuestra naturaleza humana conlleva una resistencia a entregarle a nuestro Salvador muchas veces el dominio de nuestras vidas. Pero miren qué hermoso esta parte cuando dice que aún no queriendo, póstrate de rodillas y pide, clama que el Espíritu Santo venga a tu vida para que Cristo reine en ella. Dice al final de la lectura que ni cuando su hijo, siendo un bebé, se vio con problemas de salud, ni aun cuando su hijo estuvo enfermo, él estuvo dispuesto a ofrecer su vida a cambio de la de su hijo. Él no estuvo dispuesto. Fue cuando él vio esta alma, que especifica la palabra, que era preferible la muerte antes de lo que él sintió y vivió en ese momento, que él en su corazón sintió el amor tan grande hacia el prójimo, una desconocida totalmente, una mujer que muchas veces uno dice, ya para esa no hay esperanza, que muchas veces nos encontramos con personas así y ni nos tomamos el tiempo de decirle, Dios te bendiga, porque decimos, no, ya, a veces así inconscientemente, no nos tomamos ni siquiera la molestia de darle un Dios te bendiga. Y por esta persona fue el que él con lágrimas y llanto le dijo al Señor, cambia mi vida por la de ella. Y no fue hasta ahí que él pudo entender que aquella petición que él hacía y por lo cual él clamaba y él pedía, ya estaba en su corazón. Un momento doloroso, un momento por la cual nadie le gustaría pasar, un momento que, mira, él dice, yo le agradezco que no prendió la luz, que ni siquiera pude verle el rostro. Y no fue hasta ese momento terrible en la vida de él que él entendió que ya esa petición había sido cumplida en su corazón. Y gloria a Dios por eso. A veces pasan cosas difíciles en nuestras vidas, pero son las que el Señor usa para hacernos entender, ya tu petición ha sido contestada. Esta es la respuesta a aquello que tanto clamabas. En medio del dolor a veces entendemos tantas cosas que el Señor quiere que entendamos y
Hoy yo hablaba con mi compañera de trabajo, que tengo la dicha de que también es cristiana, y yo le decía a ella, meditando en la lectura de esta mañana, que la bulla del pecado a veces no nos permite ver que todavía en este mundo sobreabunda la gracia de Dios. I wanna go to school now. Pero que tenemos que encontrarla en el silbo apacible, en su Santo Espíritu. Amén. Que el Señor nos permita hoy tomar un momentito, reposar un momentito, detenernos a meditar y a pedirle, Padre, si yo no te estoy buscando como es, enséñame, quebrántame, ayúdame. No nos cansemos de pedirlo, no nos cansemos. Mira qué palabras más hermosas. El Señor entiende hasta esa resistencia que nosotros muchas veces ponemos a no permitirle a Él que sea Él el dueño y Señor de nuestras vidas. Él todavía entiende y aún así No. obra en nuestras vidas y trabaja con nosotros día a día, porque Él lo promete. Yo estaré todos los días, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y gloria a Dios que Él nos está recalcando. Yo estoy con ustedes. Si algo les falta, solo clamen a mí y yo les responderé. Yo voy a contestar esa oración, porque el amor de Dios está ahí más que dispuesto para hacer eso. Nosotros no nacimos para perdición. El Señor no nos creó a nosotros para perdición. El Señor no diseñó el infierno para nosotros. Nosotros nacimos para salvación, para vida eterna, para alabarle, para glorificarle, para volver a ese Edén del cual nunca debimos salir. Y es ahí donde el Señor nos quiere llevar nuevamente a algo mejor. Dice la palabra que Cristo Jesús está en el cielo preparando morada para cada una de nosotras. Y yo, así como él decía, espero que en aquel día, cuando Cristo venga en gloria y andemos en esas calles de cristal, en mi mansión, poder estar yo en mi casa, así como lo prometo, y verlas a todas ustedes ahí conmigo. Que una a una se acerquen a mí y me digan, Shakira, aquí estamos, por fin lo logramos. Vencimos, gloria a Dios, gloria a Dios, porque yo sé que Amén. así como Él lo prometió, Él lo va a hacer, Amén. Gloria a Jesús. Amén. Él lo va a Gloria que hacer. tú seas. Pidamos que quite esa tibieza, que quite la frieza y que en nosotras arda el fuego del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios quiere y Él no va a Amén. descansar hasta que sea así. Con cada uno de esos procesos de plenitud en el Espíritu, porque desde el día 1 nosotras hemos entendido que Él tiene un propósito con nosotras. Amén. Nosotros no nacimos para ser como Judas, nosotros vamos a ser como Pedro, que aunque fallemos, vamos a reconocer, perdóname Señor, pero yo te amo, y salgamos a ser pecadoras de almas, porque es lo que nos dice hoy. Estamos aquí por un propósito, y es salvar almas, Amén. cada alma para Cristo, empezando por nuestras casas. Gloria a Dios. Dios les bendiga, princesa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya Dios me lo estén grabando, no me estén grabando esto, pero yo voy a decir algo. Cristo es el centro de nuestra vida. Si Amén. nosotros no buscamos a Cristo, no podemos llegar nunca a tener algo. La plenitud del Espíritu Santo esté con nosotros. Pues, y necesitamos el Espíritu Santo encarecidamente. Lo necesitamos porque sin el Espíritu Santo no podemos llegar a Cristo. Porque cuando dice que lo llevará a toda verdad, no se está refiriendo a lo que son del mundo, nada más está refiriendo a su iglesia también. Él te llevará a toda verdad, te llevará a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Dice yo en uno de esos sermones que a veces nosotros somos hipócritas. Porque vamos a Cristo, Señor, perdóname que yo me gusta música. Perdóname que a mí me gusta la televisión, más televisión que todo. A mí me gusta también chismear o cualquier cosa, a mí me gusta. Entonces, no tenemos así a Cristo. Entonces, Señor, coge el control de mi vida, porque yo no me puedo controlar, yo no puedo dirigir mi vida. Te la entrego a ti para que tú me la dirijas, para que tú controles mi vida. Entonces, ya nosotros estamos haciendo una confesión sincera.
que Dios con su gran misericordia nos va a perdonar y va a coger control de nuestra vida para que no vuelvamos a pecar más. Como decía Shakira, Señor, tú lo eres todo, tú eres el centro de mi vida. Y hay unas cosas en la predicación del Evangelio que no hacemos más grande que tú decirle a una gente: Jesús te ama. Tú le dices Jesús te ama, una gente le está presentando el dador de la vida, quien perdona su pecado, quien le puede resolver su problema. Amén, amén. Amén. Yo quiero decir algo sobre eso mismo. A veces nosotros, como estaba diciendo Shakira, a veces a nosotros nos pesa como los labios, la boca, nos falta el amor, que andamos a veces caminando y vemos personas que andan en la calle, como digo, como dicen a veces un refrán: ánima que le ha pasado su día, porque andan con tristeza, andan con dolor, andan con problemas. Quizás salió de su casa con problemas y necesita escuchar una palabra de aliento, decirle: Cristo te ama, que Dios te bendiga. Nosotros no deberíamos que alguien nos pase por el lado o nosotros pasarle por el lado a alguien y no dar los buenos días y decirle: Cristo te ama. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces lo necesitan. Y tú ves a veces que van con la cabeza cabizbaja, van quizá pensando porque tienen problemas, y cuando tú se lo dices, te levantan la cabeza y te dan un amén. Y a veces tú empiezas, si es que tú vas caminando con esa persona y empiezas a dialogar y te das cuenta que en ese momento necesitaba escuchar una palabra de aliento porque tenía o tiene una necesidad. Entonces nosotros debemos en cada acto glorificar el nombre de Dios. Y si Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha apartado, es para que glorifiquemos su nombre. ¿Y de qué forma lo hacemos? Cuando le podemos decir a otro que Cristo viene pronto, de hablarle de la palabra de Dios. En esto que ha pasado, que ha sido de hoy, me pasé el día como que con una melancolía de ver tantos muertos y oí que ya van tanto, que van esto. Uno como humano se pone en el lugar de los demás. Y, y estos 3 días ha sido algo grande, porque aquí en nuestro país nunca se hubiese oído ni se había visto algo semejante. Entonces, uno lo que lo lleva es a un dolor y tristeza. Entonces, a esas personas, quizá alguien se le acercó, pero quizá nunca se le acercaron. Y esa es una de las cosas que nosotros no podemos quedarnos callados, que si alguien va a este hall, si alguien muere, que pueda, si se pierde, no sea por falta de conocimiento, ni que nunca haya conocido de que hay un Dios que vive y que murió por cada una de esas personas. Pero aún así yo digo, hay una esperanza para todas las personas. Cristo no hizo acepción de personas, por todo vino Cristo a morir. Yo di en testimonio o hablé ayer en mi iglesia, aún de esas personas, el que Dios le dio la oportunidad, que no murió en el instante, que murió después ahí asfixiado y clamó a su Dios. En esta persona pueden haber personas salvas que uno puede recibir, no, porque está bien, no estaban en el lugar adecuado, pero Dios no mira el lugar, Dios mira el corazón. Entonces, el Espíritu Santo hoy, yo no escuché la lectura porque estoy llegando a mi casa, el teléfono se me quedó y me fui al trabajo y sin comunicación. Pero hoy no habla el Espíritu Santo a nosotros o a nosotras
que somos hembra las que estamos aquí, no sé si habrá algún varón, pero nos hacen llamado. El mismo Señor, no nos quedemos callados. Necesitamos hoy más que nunca dejar que el Espíritu Santo nos cambie cada día más y nos transforme, porque somos humanos y nadie es santo de lo que estamos aquí, porque todos estamos con una lucha espiritual y a todo el Señor nos habla y nos hace entender que cada día que el Señor nos permite ver es un día más para una oportunidad de cada día hacer ese pacto diario con Dios, pedir perdón y, y ponernos a sus pies para que Él pueda transformar nuestras vidas y nuestro carácter y que podamos hablarle a otra persona de su amor, su bondad y su misericordia y que Él nos brinda la salvación sin importar qué pecado haya pecado esa persona ni lo que haya hecho. Dios lo que mira es el corazón de cada uno de nosotros y de cada ser humano, porque Él murió por todo. Entonces, que Dios nos ayude a ser testigos fieles de Dios y dejarnos cada día más transformar por el Espíritu Santo, que nos habla cada día y nos lleva a Cristo Jesús. Que Dios le bendiga y le guarde y les ha extrañado a todas. No crean que me he apartado, aunque no estoy congregándome. Yo oro por mi grupo y oro, a veces no tengo buena memoria, que no me acuerdo de todas, pero presento el grupo que Dios nos ha unido a todos a tener esta comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Y lo que no nunca nos conozcamos, que muchas no nos conocemos, si nos toca dormir, que podamos tener ese encuentro allí en el reino de los cielos, que podamos conocernos, que por la voz podamos conocer la que no nos conocemos. Así que Dios le bendiga, la amo en Cristo Jesús y que el Señor cada día nos contriñe su amor. Amén. No, Con respecto a la tragedia, el diablo muchas veces hace cosas, pero él se equivoca. Él está como los rugientes cuando quieren devorar. Y se mete en cosas así, en cosas de mucha muerte, porque él quiere que todo eso se van con él. Y él lo que no sabe es o no él lo sabe, pero no lo medita. Que Jesús murió en la cruz del Calvario cuando estaba muriendo. Había un joven que había oído hablar de Jesús y dijo: Señor, cuando en tu gloria te vea, acuérdate de mí. Y él le dijo: hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Por eso nosotros lo que tenemos que hablar es de Jesús a la gente. Porque Amén. el otro que negó a Jesús no había oído hablar de Jesús porque tenía muchos años preso en la cárcel. Pero ese sí había oído hablar de Jesús. Cuando llegó el instante, lo reconoció como hijo de Dios. Entonces, cada una de esas personas que están ahí puede hacer que duraran un tiempo vivo y se arrepintieran. Amén. Como el joven en la cruz. Y Cristo nunca lo ha perdido, siempre lo perdonará. Amén. Él vino para salvar Sí. al mundo, pero para salvar el mundo que quiere en él, que lo reconoce como hijo de Dios. Sí. Anoche hizo alguien una pregunta sobre eso de esa situación de tanto muerto. Y dice uno que sí, como que si hay un Dios, que dónde estaba Dios cuando sucedió eso. Y la respuesta que le di, eso fue lo que me llevó y le dije, donde mismo estaba Cristo, donde mismo estaba Dios, cuando Él permitió que Cristo muriera en la cruz por nuestra salvación. Porque la gente a veces como que cuestiona Sí. ignorantemente que cuando suceden cosas así, lo que ven es que como que Dios es un Dios cruel porque permite que sucedan cosas así. Pero una de las cosas es que es nuestra propia decisión. Si yo decidí hacer algo, ir a un sitio, no puedo y me sucedió algo, yo no puedo echarle la culpa a Dios ni la familia tampoco, sino nuestra propia decisión a donde nosotros vayamos,
A menos que no sea, aún sea la iglesia, es nuestra propia decisión. Por eso Dios nos dio a todos el libre albedrío de decidir. Entonces, a mí lo que me llegó así de un pronto cuando preguntó a alguien, entonces yo le dije, donde mismo estaba Está el buena la Padre puerta. cuando permitió que Cristo muriera para darnos a nosotros salvación y vida eterna. En ese mismo lugar estaba Cristo cuando sucedió eso. Había un señor que estaba dando testimonio, que estaba en la puerta, y pudo brincar allá afuera y se salvó. Y él dijo que Dios, ese era el mismo Dios que lo puso que brincara para afuera, porque Dios está dando otra oportunidad. Y hubo uno que quedó enterrado una parte, pero que no tuvo, gracias a Dios, no tuvo casi ninguna herida. Y él dice que cayó una cuestión de hierro, que si, él dice que fue el Señor que lo salvó, porque el hierro chocó como con una pared y entonces no le permitió que lo matara, aunque le hizo un peso en la espalda y tenía la rodilla con el pecho, pero él sobrevivió y no estaba ni siquiera muy herido, lo que tenía era algunas cositas. Y ahí mismo había un pozo de sangre, que eso no era de él, pero él da el testimonio de que fue el mismo Dios. Ahora hay muchas personas de esas que Dios sabe por qué a veces también permite algunas cosas. Son muchas personas de eso que han sobrevivido que van a entregar su vida a Jesús. Los tíos de mi yerno lo encontraron ya. Lo encontraron, el hombre tenía la cara de barata y ella tenía una pierna rota. Parece que Ay, murió de una vez, pero ella quedó viva, se desangró. sí. Y lo hallaron. Ahora nos cuesta a nosotros orar mucho por todas esas familias que están destrozadas con mucho dolor y tristeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar mucho para que sea el Señor que primeramente le dé fortaleza, que el Señor esté con ellos y que sea la oportunidad de ver a Jesús como su Salvador, como su Creador, su sustentador y que sea para edificación y salvación de ellos. Amén. 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 Así es. Shakira, Dime. Amén. te admiro. Guys, we're gonna be pranking my teacher. Adelante, Ángela. Te admiro por ser una madre dedicada a tus hijos.